Así que mis hermanos, déjenme tener una palabra de oración antes de que pasemos a lo que es el mensaje de la palabra en el día de hoy. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Padre, queremos darte por tu Hijo, aquel que tú has dado para remisión, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Salvador. Y como hemos cantado, Él es nuestra ancla. Nuestra ancla aquí en el presente y nuestra ancla por toda la eternidad. Así queremos alabarte, Dios nuestro, en el día de hoy por ello. Y te pedimos que seas tú hoy quien hable a tu pueblo. Señor, es tu palabra, tu santa palabra, no es la nuestra. Por eso te pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía en el día de hoy, que haga la obra que tenga determinada. Que tú, Señor, nos hables, que tu palabra sea expuesta no con persuasión de palabras humanas, sino con demostración y poder del Espíritu. De tal manera que tú seas glorificado en todo. Tus santos sean perfeccionados y aquellos que tú tienes determinados, Señor, si a ti te place en el día de hoy, hallen salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así que en tus manos nos ponemos en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, la verdad es que hay una realidad en nuestra vida la cual es innegable, una realidad siendo creyentes, y es la realidad del pecado. Es la realidad de que todavía en este mundo, en este presente, no podemos escaparnos en nuestra vida de caer algunas veces en el pecado, de que realmente el pecado sea una realidad en nosotros. No podemos escaparnos de esa lucha constante con lo que es el pecado. No podemos escaparnos de ese deber diario que John Owen decía, que el deber diario de todo cristiano es mortificar, poner a muerte lo que son las obras de la carne. Y la verdad es que, tristemente, algunas veces en nuestra vida, pues caemos en lo que es el pecado. Ahora bien, mis hermanos, frente a esta caída, tenemos una seguridad sorprendente. Tenemos una seguridad frente al pecado, que es precisamente la seguridad que el apóstol Juan quiere mostrar a aquellos que estaba escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2 y los primeros 2 versículos. Así que habla en primera de Juan y vamos a leer en el capítulo 2 el versículo 1 y el versículo 2. Y ciertamente, pues esos 2 versículos son versículos los cuales hay una condensación teológica grande en esos versículos, y a veces cuando hay tanta condensación teológica conviene pues ir paso a paso, ¿ya? E ir desgranando un poquito lo que el autor está diciendo. Pero fíjense, vamos a leer estos versículos, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. La verdad es que fíjese que en estos 2 versículos, el apóstol Juan va a mostrar a aquellos creyentes, y evidentemente a nosotros, lo que es la seguridad que tenemos frente al pecado. Y en estos 2 versículos, en el día de hoy, vamos a destacar 2 puntos básicos. Primero, la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. Y segundo, 2 imágenes que nos explican la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. Vamos a ver estos 2 puntos en el día de hoy. Primeramente, la seguridad. La seguridad que como creyentes tenemos en caso de que cometamos pecado. Y esa seguridad el apóstol Juan la presenta bajo una intención clara, bajo un propósito claro. Y es la intención de que no cometamos pecado. La verdad es que esto parece contradictorio, porque les he dicho que el primer punto es la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. Y Juan empieza a explicarnos esa seguridad diciéndonos de que no cometamos pecado. Fíjense que esto es clarísimo en el versículo 1. Juan no deja duda a ello. Juan dice, hijitos míos, estas cosas
os escribo, y ahora fíjense aquí la intención, el propósito de intención que tiene, para que no pequéis. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta es la intención clara del apóstol Juan por el cual está escribiendo. Y fíjense que aquí la idea de pecar es central en estos versículos. Fíjense cómo aparece mencionado en el versículo 1 y en el versículo 2, el término pecar aparece mencionado 2 veces. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, el tema del pecado aquí es un tema clave y es un tema central que, como veremos, Juan ya arrastra de los versículos anteriores que ha sido la lectura congregacional en el día de hoy. Pero Juan está escribiendo con una intención clara aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y Juan aquí presenta una intención personal y una intención pastoral hacia aquellos que escribe. Porque fíjense, mis hermanos, la intención personal del apóstol Juan hacia su audiencia. Esa intención personal, esa idea de ser personal hacia aquellos que escribe, Juan la destaca de 2 maneras. Fíjense cómo se dirige a su audiencia. Fíjense cómo se dirige a esos hermanos. Dice, hijitos míos. Esto es una designación que Juan utiliza varias veces a lo largo de su primera carta, pero es realmente personal. Es realmente fraternal hacia aquellos que escribe, hijitos míos. Y posiblemente aquí Juan está escribiendo a esa congregación ya como un anciano entrado en años. Y de manera personal les dice, hijitos míos, esto es lo que tengo que deciros. Es como el abuelo que coge a sus nietos y se está sentado y se los pone en el regazo. Y teniendo a sus nietos en el regazo, ya entrado en años y en años de sabiduría, le dice, hijitos míos, hijito mío, mi nieto. Esto es lo que tengo que decirte. Así de personal es el apóstol Juan hacia aquellos que escribe. Hijitos míos, hay algo importante que debo deciros. Hay una intención personal que no podéis obviar. Y fíjense lo personal que es Juan, que nos lo muestra de otra manera. Si han tomado atención, que yo estoy seguro que han tomado atención, a la lectura congregacional, se van a dar cuenta de que desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta lo que es el final del capítulo 1, todos los verbos que Juan utiliza son verbos plurales. ¿En qué sentido? Primera persona plural. Es decir, el que está dando testimonio no solamente es Juan, sino que somos nosotros. Utiliza básicamente expresiones como aquello que hemos oído. Fíjense si empezamos a leer en el versículo 1 del capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos nosotros oído. Lo que hemos nosotros visto con nuestros ojos. Lo que hemos nosotros contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense ahora otro ejemplo en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos, plural, oído de él, y os anunciamos a vosotros. ¿Os dais cuenta? Todo lo que es, los verbos son plurales. El testimonio que Juan está dando es plural. Nosotros hemos oído, nosotros hemos visto, nuestras manos palparon, el mensaje que nosotros os anunciamos. Pero cuando Juan llega al capítulo 2, hay un cambio sustancial aquí. Cuando Juan llega al capítulo 2, pasa de esos verbos plurales, nosotros, hemos, nosotros, visto, tocado, palpado, a lo que es básicamente la intención personal de Juan. Ahora ya no es nosotros lo que os escribimos. Ahora soy yo, Juan, personalmente aquel que os escribe. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Se dan cuenta el cambio? Aquí ya no dice estas cosas os escribimos. No. Estas cosas os escribo. Ahora soy yo, Juan, el anciano Juan que os escribe personalmente y tiene una intención personal hacia vosotros. Y esa intención personal, mis hermanos, como les he dicho, no solamente es personal, sino que es pastoral. Porque muestra un cuidado pastoral hacia ellos. ¿Y cuál es esa intención? Fíjense que es clara, es una intención de un propósito claro. Hijitos míos, estas cosas os escribo personalmente, y ahora viene el cuidado pastoral, para que no pequéis. ¿Se dan cuenta?
Juan tiene esta intención clara en ellos. Este es mi cuidado pastoral hacia vosotros, que no caigáis en pecado, que no pequéis. Ahora, la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cuáles son esas cosas que Juan ha escrito y que deben llevar a ese propósito de que no pequen? Porque fíjense que Juan el propósito lo expresa en relación a algo que él ha escrito. Fíjense, hijitos míos, estas cosas, no otras. Estas cosas os escribo, aquí viene el propósito, para que estas cosas os lleven a no pecar. Bien, la pregunta aquí clave es, ¿cuáles son estas cosas que Juan ha escrito? Mis hermanos, déjenme primero que les sitúe un poquito dentro de la primera carta de Juan, porque entramos en cierta manera dentro de lo que es el argumento, así, en medio del argumento de la carta de Juan, y para situarnos un poquito dentro de la carta de Juan, debemos decir que Juan escribe esta carta debido a que había algunos, lo que él llama, falsos profetas, falsos maestros, algunos anticristos que él llama, que se habían infiltrado dentro de esa congregación y estaban dando lo que era una doctrina totalmente herética e incorrecta a lo que era ese evangelio que define en el primer capítulo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, es decir, a ese Jesucristo, a ese evangelio. Estaban explicando una doctrina totalmente contraria a ello. Y esa doctrina básicamente negaba ciertas cosas. Negaba que Jesucristo hubiese venido en carne, negaban lo que era el sacrificio, en cierta manera, lo que era el propósito redentor y perdonador del sacrificio de Cristo. Y esta teología incorrecta les llevaba a una vida moral incorrecta. Pero eso es lo que estaban predicando, enseñando dentro de esas congregaciones. ¿Y saben lo que sucedía, mis hermanos? Lo que sucedía es que algunos de aquellos creyentes genuinos, creyentes sinceros, creyentes que su fe estaba anclada en Cristo Jesús, producía esa falsa doctrina dudas en ellos. Su fe podía ser zarandeada por esa falsa enseñanza. Y eso, mis hermanos, muchas veces sucede o puede suceder. Por eso Dios ha dejado lo que son los pastores, ancianos, obispos en la iglesia para que cuiden al rebaño. Cuidado con aquellos lobos vestidos de oveja que pueden salir de entre vosotros, les dice Pablo a los ancianos de Éfeso. Porque esas enseñanzas estaban creando duda en la vida de aquellos creyentes. Hasta el punto que algunos se planteaban y decían, bueno, ¿entonces he creído verdaderamente? ¿Mi fe es una fe verdadera en Cristo Jesús? Y Juan escribe la carta y les da toda una serie de pruebas en esta carta. Pruebas que van a tener dos objetivos. Primero, esas pruebas van a servir para que puedan ver lo que es la fe falsa de aquellos falsos maestros y de aquellos falsos profetas que se habían introducido entre la iglesia. Para que pudiesen ver cómo esa fe era falsa y no verdadera, contraria al evangelio. Pero al mismo tiempo esas pruebas les va a servir a esos creyentes para algo. Les va a servir para fortalecerse y anclarse en esa fe del evangelio que les fue predicado, les fue anunciado, que vieron, oyeron, palparon y los apóstoles les anunciaron y predicaron. Todas esas pruebas les servirán para fortalecerse en esa fe y evidentemente meditar y pensar en su fe. Y fíjense que esas pruebas se empiezan, mis hermanos, en el capítulo 1. Y ahora contextualizamos un poco nuestro texto. Porque les he dicho que en el capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bien, el tema de pecado les he dicho aquí que es central. Pero esto Juan ya lo arrastra del capítulo 1, de la lectura congregacional que hemos tenido. Estas cosas que os escribo para que no pequéis, es lo que empieza, mis hermanos, en el versículo 5 del capítulo 1. Ahí están las primeras pruebas que Juan da para mostrar lo que es la falsedad de esa fe de aquellos que se habían introducido y para reforzar la fe de aquellos creyentes de esa congregación. Y fíjense la primera prueba, les da lo que es un principio teológico claro y básico en el versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, Dios es luz. La idea aquí
La idea de luz muchas veces en el Antiguo Testamento, en la Escritura, se utiliza para hablar de la revelación de Dios en la salvación. Pero aquí no solamente es que Dios es luz en que es la revelación misma de la salvación, sino que Dios al ser luz es puro, santo y por lo tanto en su ser, en su misma esencia, que no hay en Dios. No hay tinieblas, no hay pecado. En Dios no hay pecado alguno. Es puro, perfecto, santo. Y entonces viene aquí Juan y dice, bueno, este es el principio teológico claro que tendrá unas implicaciones morales para vuestra vida si entendéis esto. Si Dios es luz, y entonces el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, esa relación redentora con este Dios que es luz, y andamos en tiniebla, es decir, nuestra vida es una vida que vive en pecado. Una vida que es contraria a quien es Dios en sí mismo, contraria a quien es Dios en su ser, luz, puro, santo, sin pecado. Si decimos que tenemos comunión con este Dios, pero nuestra vida es una vida constante de tinieblas, sin pecado, fíjense lo que dice, no andamos en la verdad, no practicamos la verdad. Ahora bien, si andamos en la luz, si nuestra vida es una vida consistente con Dios y el ser mismo de Dios. Entonces fíjense lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y fíjense ahora, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Fíjense cómo empieza el tema de pecado aquí. De todo pecado. Esto es glorioso lo que está diciendo Juan aquí. Porque implica que una vida genuina cristiana, de andar en la luz como Dios está en la luz, no va a implicar ahora en el presente que no haya pecado en nuestra vida. Sino si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado si eso está allí. Gloria a Dios por ello. Pero fíjense la idea aquí de que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Quédense con esto. Fíjense cómo sigue Juan, mis hermanos. Siguiente prueba, en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si decimos que no tenemos pecado, que somos realmente buenos, que somos realmente perfectos y en nosotros no hay pecado, pues bueno, más claro el agua, mis hermanos. Juan está diciendo, al que primeramente engañas es a ti mismo. Puedes engañar al vecino, pero es que al primero que engañas eres a ti. Si decimos que no hay pecado, fíjense otra vez. Juan dice, bueno, en nuestra vida la realidad del pecado es presente, es algo que está ahí. No estamos en la gloria todavía, es algo que está ahí. Si decimos que no está, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa realidad está. Pero Juan va y dice, sí, entonces confesamos. Si hay arrepentimiento y confesamos, es decir, hay esa declaración delante de Dios de esa realidad del pecado en nuestras vidas, mis hermanos, entonces Juan dice, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, mis hermanos, que aquí no solamente es un reconocimiento de esa realidad del pecado, sino que es una confesión de la misma, no delante del sacerdote, sino delante del sumo sacerdote, delante de nuestro Dios. Porque la confesión, mis hermanos, ¿qué es? La confesión es la evidencia de que uno reconoce de que en su vida hay pecado y puede haber pecado. La confesión, mis hermanos, es esa expresión del alma arrepentida. Es esa expresión de un alma que entiende que es pobre en espíritu, que está en bancarrota espiritual, pero de un alma que también cree firmemente y confía firmemente en que Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados si son confesados delante de Él. De que Dios estableció un pacto eterno, el Padre con su Hijo, un pacto eterno, el cual Dios no va a fallar, de que aquel que se acerca con arrepentimiento y confesión delante de Cristo, Dios es fiel, no fallará, Dios es justo y esos pecados los perdonará. ¿Se dan cuenta? Eso es sorprendente, porque esto lo que muestra, mis hermanos, es que un cristiano genuino y verdadero no es uno que no peca. Todavía no me lo he encontrado. No es, aunque muchos digan que sí, pero no me lo he encontrado. No es uno que no peca, sino que es uno que intenta no pecar y tiene la capacidad para no pecar,
pero que es uno que sabe que en su vida puede haber pecado y a veces lo hay. Y cuando va delante del Dios que es fiel y justo y confiesa y confía y cree que Dios en Cristo perdona ese pecado. Y se levanta y sigue adelante. Pero fíjense, la sangre de Cristo borra todo pecado. Si confesamos los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Quédense con esto, el pecado está ahí, pero también está perdonado. Y ahora fíjense la última prueba, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Otra vez, si decimos que no hemos pecado en absoluto, bueno, no solamente mientes tú, pero ¿cuál es el problema mayor? El problema es que estás haciendo a Dios mentiroso. Y la cuestión es cómo uno puede hacer a Dios mentiroso. Le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decimos que Dios es mentiroso si decimos que no hemos pecado porque, mis hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Lo puso en aquella cruz el Padre como propiciación por nuestros pecados. Envió a Cristo para morir en aquella cruz, derramar esa sangre para perdón de pecados. Si decimos que no hemos pecado, le estamos diciendo a Dios, bueno, Señor, es que tú lo que hiciste fue mandar a tu Hijo para morir en aquella cruz para perdonar algo que en realidad no está. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tu evangelio es una mentira. Porque estás manifestando algo que en realidad no está, que no he cometido. ¿Se dan cuenta? Si decimos que no hemos pecado, cometemos a Dios mentiroso, porque, mis hermanos, el Evangelio, entre otras muchas cosas, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una declaración clara, una demostración clara de que somos pecadores y de que necesitamos a alguien que dé su vida en lugar de la nuestra para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Se dan cuenta todo el tema de pecado como viene ya del versículo 5? Y ahora Juan entra en el 2 y dice, hijitos míos, estas cosas, estas, os he escrito para que no pequéis. Y uno se queda así diciendo, pero Juan, si me has dicho que la sangre de Cristo me perdona de todo pecado, que si confieso, Dios es fiel y justo para perdonarnos, que si digo que si no cometo pecado, haya Dios mentiroso, y ahora me dices que me lo has escrito para que no peque. Explícamelo. ¿Y saben por qué Juan escribe esto, mis hermanos? Porque todas las pruebas que ha dado hasta aquí podían ser malentendidas. Si la sangre de Cristo perdona todos mis pecados, si Dios es fiel y justo cuando se los confieso y perdona mis pecados, si entonces peco y no quiero hacer a Dios mentiroso, si Dios me perdona cuando confieso, si la sangre de Cristo borra todos mis pecados, ¿saben cuál podía ser la mala interpretación? Entonces pequemos para que la gracia abunde. Como Pablo dijo en Romanos, pequemos para que la gracia abunde. Tengo un manantial de perdón impresionante que es la sangre de Cristo. Tengo un Dios fiel y justo impresionante que si confieso perdona. Pues oye, ¿qué? Vive la vida loca, peco, pero la sangre me borra todo pecado. Peco, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Se dan cuenta? Se podía caer en ese error y ese error se daba porque enfatizaban incorrectamente la provisión de perdón de Dios en Cristo Jesús. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y Pablo les dijo a los romanos, en ninguna manera. Y Juan les dice a aquellos que escribe, hijitos míos, así no. Hijitos míos, estas cosas os las he escrito para que no pequéis. Para que entendáis que ese evangelio de la provisión y perdón que tenemos de Dios en Cristo Jesús nunca debe moveros a aprovechar y abusar esa gracia redentora y perdonadora de Dios en nuestra vida. Al contrario, ese evangelio debe llevaros a una vida santa, a una vida que no peca, porque ese evangelio es el único que da al creyente la voluntad y la capacidad para no pecar. Dice, no es para que abuséis de la gracia, sino para que entendáis que eso os tiene que llevar a no pecar. Todo el Nuevo Testamento es así. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos, no mal uséis, dice Pablo en Gálatas, no mal uséis lo que es esa libertad con la que habéis sido llamados, ¿como qué? Como ocasión para la carne, sino utilizarla ¿para qué?
para serviros los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que es ese evangelio del perdón que tenemos en Cristo Jesús nunca debe llevar a que pequemos y abusemos de esa gracia. Esa es la intención de Juan, para que no pequéis. Ahora bien, alguien puede preguntarme, pero Rubén, has dicho que es la seguridad en caso de que cometamos pecado. Bueno, ¿dónde está aquí el caso de que cometamos pecado? Fíjense, sigan leyendo el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La intención es clara. Y si alguno, mejor que una i, ahí pongan un pero si alguno hubiere pecado. Mis hermanos, la Biblia es fantástica. ¿Saben por qué? Porque aquí, ahora, Juan expresa esos verbos como verbos de probabilidad, de posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el versículo 1 está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que vosotros, en general, vosotros no pequéis. Eso es de probabilidad. Es decir, esto puede suceder o no puede suceder. Pero ahora fíjense cómo sigue. Ahora va y dice, pero si alguno, ahora ya no es general, ahora dice, bueno, alguno entre vosotros, en general, alguno entre vosotros, que sabe todas estas cosas que he escrito, que entiende estas cosas, que cree esas cosas, alguno de entre vosotros puede darse la posibilidad ¿de qué? De que hubiere pecado. Puede darse la posibilidad de que tropiece en su vida. Puede darse la posibilidad de que caiga en pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, ¿esto es fantástico? Bueno, no es fantástico que pequemos. No es fantástico que ninguno caiga en pecado porque esas cosas han escrito para que no pequéis. Pero es fantástico que aquí Juan, con esos verbos de posibilidad, diga, hay la posibilidad de que alguno pueda caer en pecado. Y eso es fantástico, mis hermanos, porque nos muestra que un creyente verdadero, que un creyente genuino, que un creyente sincero delante de su Dios en algún momento de su vida puede caer. Y el pecado puede ser una realidad en su vida. Y eso es fantástico porque salvaguarda de dos extremos erróneos y que no son el evangelio. El extremo del libertinaje. Bueno, como tenemos la sangre de Cristo que borra todos nuestros pecados, entonces pequemos para que la gracia abunde. Si ese es tu pensamiento, déjeme que te diga que esto no es el evangelio. Pero también nos salvaguarda de otro extremo que es igualmente dañino, que es ese extremo legalista en el cual se dice que el cristiano no puede pecar en absoluto. La perfección cristiana. Esto está a lo largo de la historia de la iglesia y está en el presente. Y hermanos, he visto iglesias dañadas y destruidas por esa visión. El cristiano no puede pecar y si uno peca, ¿entonces qué? Entonces ya no es cristiano. ¿Saben lo que hace esto? Mis hermanos, lo que hace esto muchas veces es cerrar lo que es esa fuente y provisión de perdón sublime que tenemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quita toda la esperanza en ello. Recuerdo que hablando con una persona me dijo, es que veo a aquellos que son creyentes y que ha habido un cambio en su vida. Y yo intento obedecer a Dios, pero a veces me cuesta. Y caigo, y me equivoco, y lo intento. ¿Saben qué le dije? Bienvenido al club. Porque, mis hermanos, esto es nuestra lucha de santificación en nuestra vida. Y lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, esa seguridad en caso de que cometamos pecados, que lo que primero debes entender, lo que primero debemos entender es que el evangelio nunca debe llevarte a pecar. Nunca debe llevarte a abusar de la gracia soberana y redentora que tenemos de nuestro Dios. Pero el evangelio, cuando hay pecado, y siento las malas noticias en el día de hoy, y lo habrá, George Whitefield decía, primero las malas noticias, después las buenas. Y lo habrá en nuestra vida en algún momento. Tenemos una gran seguridad frente al pecado. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la gran seguridad que tenemos? Ahora viene el segundo punto, y este es el último.
La iglesia en Barcelona estaría contenta porque siempre les doy 3 puntos. Si alguien vio el vídeo, dirá, oye, ahí les has dado 2, porque a nosotros 3. Pero fíjense, mis hermanos, cuál es ahora esa gran seguridad, teniendo la intención no pecar, pero eso puede darse. ¿Cuál es la seguridad? Bueno, la seguridad son las imágenes que ahora Juan nos muestra. 2 imágenes que nos explican, que te explican la seguridad que tenemos en caso de que cometamos pecado. La primera imagen es una imagen judicial. Y la imagen judicial es que Jesús es nuestro intercesor para con el Padre. Fíjense lo que dice al final del versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Fíjense, abogado tenemos. ¿Ven ese verbo aquí, tenemos? Juan cambia. Ya no es un verbo de probabilidad, como ha expresado los otros. Alguno podría caer, eso puede darse. Aquí no es de probabilidad. Juan dice, si eso ha sucedido, abogado tenemos. Esto no es probable, no es quizá tenemos, probablemente tenemos. No, Juan aquí es seguro. Ese verbo dice, no, es que debes saber que tienes a alguien delante del Padre. Es que debes saber que tienes a alguien que está ahí intercediendo por ti. Si alguno hubiera pecado, la certeza que tienes es ¿cuál? Es que tienes abogado para con el Padre. Esa es la certeza que debes saber cuando en tu vida hay una caída. Tienes un abogado para con el Padre. Y la palabra que Juan está utilizando aquí para abogado, en realidad es la palabra consolador. Y la palabra consolador, mis hermanos, se la debo decir aquí en griego, que estoy seguro que la han escuchado más de una vez, que es la palabra parakletos. La han escuchado, ¿no? Que es una palabra que vamos a ver que solamente utiliza Juan. La utiliza aquí y 4 veces en su evangelio. Y es una palabra que se refiere en Juan, en su evangelio, al Espíritu Santo. Pero antes de tocar un poquito esto, fíjense que debemos entender un poco lo que es la idea del parakletos. El parakletos era aquel que era llamado, ¿ya?, al lado de alguien en su ayuda. Ahora imagínense que tienen algún problema y alguien es llamado a su lado, ¿para qué? Para ayudarles. Sería el parakleto, el consolador. Ahora bien, es más que esto. Debemos situar esa palabra dentro del contexto grecorromano del primer siglo. Porque el parakletos era aquel que se daba dentro de un contexto judicial. En aquel tiempo los juicios, mis hermanos, ahí no había abogados profesionales, no había abogados de oficio, y los jueces, ¿cómo establecían los veredictos? Los jueces los establecían a través de testigos que salían y daban testimonio de aquel que era acusado. Por lo tanto, el parakletos era aquel testigo que salía a favor del acusado y daba testimonio a favor del acusado. No había abogados profesionales, por lo tanto el acusado tenía que buscarse ¿a quién? A un parakletos, a uno que pudiese ser testigo a favor suyo delante del juez. Por tanto, el parakletos, mis hermanos, lo que hacía era esto, lo que hacía era dentro de un contexto judicial, tenía la función de intercesión. Y la función, mis hermanos, ¿de qué? De defender al acusado. Por lo tanto, el parakletos tenía que ser alguien cercano al acusado. No te ibas a buscar a alguien que no te conociese, a alguien cercano que te conociese, que supiese de ti para defenderte delante del juez y dar un buen testimonio de ti delante del juez. Eso es lo que era el parakletos en aquel contexto, mis hermanos. Con esto, volvamos a Juan. Cuando Juan utiliza el término parakletos, consolador, en el Evangelio, se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el testimonio primero de Cristo. Es el que estaba con Cristo desde el principio, es el que básicamente recordaba las palabras de Cristo, el que daba testimonio de Cristo a los discípulos y al mundo. En cierta manera, el Espíritu Santo era aquel que frente al mundo que acusaba a Cristo, daba testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto en su Evangelio. Pero ahora fíjense cuando vamos aquí, al versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Abogado tenemos, consolador, parakleto tenemos para con el Padre. ¿Saben que esto, mis hermanos, es sorprendente que aquí Juan diga para con el Padre? Si yo hubiese escrito esto, ¿saben lo que hubiese escrito?
Abogado tenemos para con el juez. Uno tiene abogado delante del juez. Y todo el contexto es judicial aquí. Pero esto no es lo que dice Juan. Abogado tenemos para con quién. Para con el Padre. Y mis hermanos, esto es sorprendente. Porque esto es para un creyente que ha caído en pecado. Y mis hermanos, cuando uno peca, uno puede pensar, bueno, quizá ahora ya no soy tan querido por Dios. Quizá ahora mi adopción o mi identidad de hijo ha caído un poquito por los suelos. Y Juan te dice, Dios sigue siendo Dios. Pero tu pecado no te hace menos hijo de Dios, sino hace a Dios menos padre tuyo. Tienes a uno delante de aquel que sigue siendo tu padre. Y ese pecado no ha variado en absoluto tu adopción de hijo, porque tu adopción de hijo no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, depende únicamente de que tu adopción se encuentra en el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y eso no varía. Y eso los padres, abuelos, lo entendemos muy bien. Los padres, cuando nuestros hijos se portan mal, menos los nuestros propios, ¿no? Cuando se portan mal nuestros hijos, mis hermanos, nos enfadamos, ¿sí o no? A veces nos enfadamos. Y los tenemos que castigar a veces. Pero a ningún padre los hijos dicen, pero a ningún padre se le pasaría por la mente al padre y a la madre decir, bueno, que porque ha hecho esto, ahora es menos hijos que antes. Es un poquito menos hijo. Y yo soy un poquito menos padre. A nadie se le ocurriría pensar esto. La relación entre padre e hijo, la relación filial no ha cambiado. Pues eso es lo mismo aquí, mis hermanos. Ha habido pecado, pero el abogado es frente a aquel que sigue siendo tu padre. Esa adopción no ha cambiado. ¿Y cuál es ese abogado? Fíjense, a Jesucristo el justo. Aquí es el gran cambio. Aquí, mis hermanos, lo que es el abogado que tenemos delante del Padre, aquí no es el Espíritu Santo, que Juan se utiliza la palabra consolador para el Espíritu en sus evangelios. Aquí es Jesucristo. ¿Cómo este cambio? Bueno, en realidad Juan no ha cambiado tanto, porque cuando Jesús iba a irse, les dice a sus discípulos, no os dejaré solos, sino que pediré al Padre y Él os enviará, ¿qué dice? Otro consolador. Esa palabra otro es fundamental. Otro implica que ya había un consolador en el mundo y ese era Jesucristo. Él era aquel que era cercano a sus discípulos, el que testificaba a favor de sus discípulos, el que protegía, salvaguardaba y defendía a sus discípulos en este mundo. Y ahora lo sorprendente aquí es que Juan dice, ahora delante del Padre seguimos teniendo a este defensor a nuestro lado y a nuestro favor, pero ahora Juan te muestra su obra intercesora como consolador, no en la tierra, sino en el cielo mismo, a la diestra del Padre. Y lo que Juan te está diciendo es que cuando pecas, ahí, en el trono celestial, sale tu intercesor, sale tu consolador, sale tu testigo defensor delante del Padre para defenderte a ti que eres culpable de tu pecado. ¿Han escuchado bien esto? Sale para defenderte y dar buen testimonio de ti cuando has pecado delante del Padre. ¿Cómo uno puede defender a uno que es culpable de crimen? Es bien difícil eso. Si alguno hubiere cometido pecado, ahí hay crimen. Abogado tenemos. Y habiendo habido crimen, ¿cómo puede Cristo salir y defenderte delante del Padre si eres culpable? ¿Y saben cuál es la única defensa que hay, mis hermanos? Que ese abogado es Jesucristo, el justo. Y esa palabra justo, mis hermanos, en esta carta de Juan, se refiere a esa vida moral perfecta que Cristo tuvo. A esa vida, Dios es justo por excelencia. Y Cristo siempre vivió una vida recta, perfecta, acorde a quién es Dios y su justicia. No falló nunca. Fue sin pecado alguno Cristo. Su vida era el reflejo en la tierra de la justicia y perfección sublime de Dios. La justicia encarnada en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y este justo se presenta delante del Padre por el injusto.
nosotros cuando pecamos, y da testimonio como justo defendiéndote a ti cuando has pecado. Y la defensa que Cristo presenta delante del Padre no es tu justicia y perfección ni la mía, porque no la hay. No es nuestra inocencia, porque no lo somos, hemos cometido crimen. Lo que presenta delante del Padre es su justicia perfecta, su vida perfecta, su vida sublime delante del Padre. Y ahí tenemos al justo y inocente defendiendo a aquel que es injusto. Aquí Cristo Jesús y su justicia, mis hermanos, es esa seguridad frente a ese pecado. Su justicia es este escudo, su justicia es ese ropaje, mis hermanos, que nos cubre delante del Padre. ¿No se han encontrado alguna vez que alguien le ha pedido un favor por otra persona? Y conocen a esa persona y dicen, madre mía, si ese es un pinta, si ese es un pinta. Pero dicen, bueno, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Pues bien pintas que éramos, mis hermanos, delante de Dios. Pero ahí hubo uno justo que intercede delante del Padre y el Padre dice, porque tú me lo dices, por tu justicia y no por la suya, lo voy a hacer. Esta es la gran seguridad que tenemos, mis hermanos. Allí en el trono está Jesucristo el justo. Y cuando caemos en pecado, Él aboga por ti. Ahora bien, y con esto tengo que acabar en 3 minutos, mis hermanos. Acabo en 3 minutos, ¿eh? Pero hay un problema, ¿saben? El pecado todavía está allí. Tiene que sacarse, borrarse ese pecado. Y esa es la segunda imagen, que es una imagen de sacrificio. Jesús no solamente es nuestro abogado, Jesús es la propiciación por nuestro pecado. Sí, Cristo aboga delante del Padre en base a su justicia, pero ¿saben que el pecado todavía está ahí? Y mis hermanos, Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Dios tiene que juzgar el pecado y al pecador. No va a cambiar en eso. Dios no va a cambiar. La pregunta es, ¿sobre qué base el Padre acepta esa intercesión de su Hijo justo? ¿Y saben cuál es la base sobre la cual la acepta el Padre? No solamente es la justicia de Cristo, sino que es la obra redentora de Cristo en la cruz, a través de la cual fluye esa justicia por medio de la fe. Fíjense ahora la segunda imagen en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Paremos aquí. Estoy seguro que aquí se lo han explicado en esta iglesia. Podemos matizar un poco el tema de la propiciación, porque no es un lenguaje que usemos mucho diariamente. Uno no se va al mercado a comprar 200 gramos de propiciación, es decir, no se usa muchísimo eso. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación tiene que ver con lo que es la ira de Dios. El remover la ira de Dios. La expiación era remover el pecado, la propiciación remover la ira de Dios. Y a algunos eso de la ira de Dios no les gusta mucho. Hay toda una teoría y interpretaciones de que dicen, esto de la ira de Dios es muy pagano, es de los dioses paganos, de Zeus que se levantaba con el pie izquierdo y empezaba a tirar rayos a todo el mundo airado. Así no sabías si se levantaba con el pie izquierdo o el derecho en aquel día. Y dice, esto es muy pagano. Y algunos dicen, bueno, la ira de Dios no es personal a Dios. Dios está aquí y su ira es algo que va por ahí. Por lo tanto, Él puede perdonar pecados sin tener que lidiar con su ira porque no es personal. Pero no es así, mis hermanos. La ira de Dios es algo personal en Dios. Es un atributo de Dios, porque está ligado a su santidad. Y la ira lo que es la expresión judicial de la santidad de Dios contra aquello que es una ofensa a ese ser y a ese Dios santo que es el pecado. Y cuando el pecado ofende en un crimen de muerte al Dios santo, Dios siempre responde como santo y su respuesta es su ira judicial. El día de la expiación, en Levítico 16, será claro, mis hermanos. La sangre que se ponía sobre el propiciatorio, que eran, mis hermanos, la tapa del arca del pacto. Esa sangre simbolizaba que una víctima inocente se había llevado que el juicio y la ira por el culpable. Y por lo tanto, la ira de Dios era que satisfecha, removida de la escena, y Dios podía entonces perdonar, mis hermanos.
Fíjense, a veces los niños nos dan lecciones muy buenas a la vida. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Vuelvo, cuando hacen algo malo, ¿ya? Van a salir de aquí diciendo, el pastor nos ha dicho que nuestros hijos y nietos son muy malos, ¿ya? Pero cuando hacen algo malo, ¿ya? Y entonces vienen y piden perdón y se arrepienten y te piden perdón y todo. Ahora imagínense que a su hijo, a su nieto, a su sobrino, le perdonan de la siguiente manera. Te perdono. Estoy francamente enfadado contigo. Terriblemente enfadado, pero te perdono. Estás perdonado, pero qué enfadado que estoy. ¿Creerían que su hijo se siente perdonado, mis hermanos? Eso me dijo una vez mi hijo. Me dijo, ¿pero cómo me vas a perdonar si todavía estás enfadado, con esa cara tan enfadado? Primero quita el enfado para que entonces el perdón fluya. Y eso es la propiciación. La ira de Dios es removida para que entonces el perdón fluya, mis hermanos. Y eso es lo que hace Cristo. Él es la propiciación, no es el que propicia, Él es la propiciación. Por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Aquí la idea de todo el mundo es dentro de la teología de Juan, ¿vale? No por individuos concretos, sino por un mundo caído, por un mundo hundido, por un mundo contrario y que le ha dado la espalda a Dios y que nada quiere saber de Dios. Por este mundo caído, Cristo es la propiciación y en medio de este mundo es la propiciación específicamente y particularmente de aquellos que hemos creído en Él. Y mis hermanos, fíjense que la propiciación, no se equivoquen, aquí no es la ira, no es el Hijo removiendo la ira del Padre. La ira que remueve es la ira del Cordero también. Es su propia ira removiéndola en aquella cruz, mis hermanos. El Cordero de Dios removiendo la ira de Dios y su propia ira en aquella cruz. Y mis hermanos, eso nos muestra que la cruz es la propiciación última, el propiciatorio último, donde Cristo, mis hermanos, removió la ira de Dios. Y cuando esa ira fue removida por Cristo en aquella cruz, ¿saben lo que pasa? Pasa algo sublime. Lo que sucede, mis hermanos, es que Él es la propiciación, la ira es removida y entonces por medio de la fe que fluye esa justicia de Cristo que te declara perdonado y no culpable delante de Dios, mis hermanos. Perdonado y no culpable, la ira removida, el pecado perdonado. Y ahora, y con esto termino, pongan juntas las dos imágenes, judicial y de sacrificio. ¿Y saben lo que Calvino dice, mis hermanos? Calvino dice que la intercesión de Cristo es la continua aplicación de su muerte para nuestra salvación. Cuando Cristo se presenta como abogado delante del Padre, cuando ha habido pecado en nuestra vida, lo que hace presentar delante del trono celestial en su intercesión de manera continua su muerte en aquella cruz. Se presenta delante del Padre y de manera continua le dice, Padre, no es inocente, se ha equivocado, ha pecado, es culpable, pero intercedo por él en base a mi muerte. Intercedo por él en base a la sangre que derramé para perdonar sus pecados. Intercedo por él en base a mi cuerpo en aquella cruz, en su lugar, para sacar la ira santa. Intercedo en base a ese gran sacrificio hecho a su favor. Padre, ese sacrificio, míralo, escúchalo, y en base a él perdona a este pecador. Y esto, mis hermanos, suena 24 horas al día, 7 días a la semana, delante del trono de nuestro Padre que está en los cielos. Y lo que presenta Cristo continuamente es el glorioso evangelio de gracia y fe delante del trono. Lo único que es el poder de Dios para salvar, perdonar, restaurar y santificar. Así que, mis hermanos, esta es la gran seguridad que tenemos. Piensa en lo siguiente, tenemos una gran seguridad frente al pecado. Pero que esta seguridad nunca te lleve a abusar de esa gracia. El Evangelio santifica, que te lleva a vivir en obediencia a aquel que te ha salvado y amas. Pero cuando hay caída, no desesperes, porque tu abogado, Cristo Jesús, aquel que es la propiciación, intercede continuamente por ti. Y si no tienes a Cristo, no dejes pasar hoy
lo que es este glorioso evangelio de Cristo Jesús. Solamente Él puede transformar tu corazón. No dejes pasar hoy, no endurezcas tu corazón y escucha que en Cristo hay perdón, salvación y santificación. Él fue hecho sabiduría, redención y justicia por nosotros. Escucha el evangelio de Cristo Jesús por la pura gracia de Dios. Déjenme acabar en oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias queremos darte por esta seguridad tan grande que tenemos, incluso en estos momentos tan oscuros cuando hay caídas en nuestra vida. Esta seguridad que nos has dado en Cristo, de que en Él somos perdonados. Gracias por nuestro abogado, gracias por aquel que es nuestra propiciación. Ayúdanos, Señor, que este glorioso evangelio santifique nuestras vidas. Y sabiendo que algún día seremos hechos perfectos a la imagen de Cristo, que aquellos que tenemos esta esperanza nos santifiquemos y purifiquemos en el presente hasta el día que tú, Señor, termines la obra que has empezado. Y Padre, si a ti te place en el día de hoy, tú que eres el soberano, que la salvación depende solamente de ti de principio a fin, o habla al corazón de aquellos que tú tienes desde la eternidad, desde la fundación del mundo, para que si es tu voluntad en el día de hoy alcancen perdón, salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.